entender por el límite de una función. Sin embargo, lo vamos a definir como una idea intuitiva, es decir, mediante la intuición más que por un razonamiento. ¿De qué va a tratar esto? En ocasiones nosotros vamos a tener la necesidad de conocer cómo se comportan los valores de una función cuando los valores de nuestra x se van a acercar a un número determinado, pero no necesariamente van a tomar ese punto. Es decir, vamos a considerar tres aspectos fundamentales para tener esta idea. Primero, vamos a considerar una función con una regla de correspondencia. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos y igual a f de x, una función y una regla de correspondencia. Vamos a considerar también que tenemos un intervalo, por ejemplo, pensemos en el intervalo de 0 hacia infinito, cualquier intervalo, y dentro de este intervalo vamos a tener aquí dentro un número a. Generalmente se representa con un número a, pero este número a puede ser cualquiera siempre y cuando esté en este intervalo. Puede ser, por ejemplo, el 7, el 20, el 30, el 8, por decir algo, etcétera. Este número a va a ser un punto intermedio, o sea, va a ser un punto dentro de este intervalo. No a los extremos, sino un punto de este intervalo. Entonces, para poder definir la idea de límite, esta función que tú tienes aquí tiene que estar definida para todo punto de este intervalo, excepto posiblemente en este número a. Repito, entonces, los aspectos que hay que considerar son los siguientes. Tienes que tener una función con su regla de correspondencia. Tienes que tener lo que es un intervalo y dentro de este intervalo vas a tener un número representativo por la letra a minúscula. Este número representativo tiene que ser un punto intermedio de este intervalo. En este caso, de manera arbitraria, elegí al 8 que está dentro de ese intervalo. Ahora, además de que tú tengas esos requisitos, también tienes que tener presente que esta función que tú tengas aquí, esta función tiene que estar definida para este intervalo. Tiene que trabajar en este intervalo. O sea, este intervalo tiene que formar parte de su dominio. Excepto, puede que se dé el caso de que solamente este número a no forme parte de su dominio. Puede formar o no, realmente no va a ser relevante. Entonces, tiene esto en consideración. Este número a puede formar parte de su dominio, puede que no lo haga. Entonces, la idea del límite es que en ocasiones nos va a interesar saber cuál es el valor de esta función conforme nuestra variable x se vaya acercando cada vez más a este número a. Por ejemplo, cada vez se vaya acercando más hasta este número 8. ¿A qué me refiero con esas palabras? Observa la gráfica que está aquí. Te doy una regla de correspondencia, o sea, una función, y te digo que es x cuadrada menos x más 2. Ya teniendo esa idea, vamos a considerar el intervalo simplemente de 0 hacia infinito. Y en este caso el número a va a ser el 2. De manera arbitraria se eligió el 2. Aquí está. Lo que te mencionaba es que en ocasiones te va a interesar saber cómo se comporta esta regla de correspondencia conforme tu variable vaya adquiriendo valores cada vez más cercanos a este número a. ¿A qué me refiero con que la variable x vaya adquiriendo valores más cercanos a? Que tú realices una tabulación como la que estás observando aquí. Si tú observas, los variables elegidos para x es, por ejemplo, primero el 1, el 1.5, el 1.8, el 1.9, y date cuenta cómo cada vez estoy tomando valores más cercanos a este número a, pero en ningún momento tomé exactamente ese número a, o sea, en ningún momento tomé realmente al 2. Y al tomar estos valores cada vez más cercanos hasta el número a, los fui sustituyendo en una regla de correspondencia. Esta es mi regla de correspondencia. Observa, cuando tomo el valor de 1 y lo evalúo en la regla de correspondencia, me va a dar 2. Cuando tomo el 1.5 y lo evalúo en la regla de correspondencia, me da 2.75. Y así sucesivamente. Tomo cada uno de estos valores y lo voy sustituyendo en mi regla de correspondencia. Y entonces nota cómo tu regla de correspondencia comienza a darte unos valores que se van aproximando poco a poco a un número en específico. En este caso, si tú observas la tabla, solamente esta tabla, la de la parte izquierda, ¿a qué valor podrías decirme que se está acercando la regla de correspondencia? ¿Al 4? Al 4, exactamente, al número 4. Muy bien, ¿te apellidas? ¿No te apellidas? Lascano Torres. Bien, entonces como vemos, compañeros, se va acercando al 4. Entonces, esto que estoy haciendo aquí de la tabular es lo que en ocasiones me va a resultar útil. O sea, voy a tener ese interés de ver conforme se vaya acercando esa variable x a ese número a,
si es que está acercándose también la regla de correspondencia o la función se está acercando a un número en específico. Pero no solo te puedes acercar por los valores que están a la izquierda de tu número A, porque si te das cuenta el 1, el 1.5, el 1.8, 1.9 siempre se mantienen a la izquierda del número A, que es el 2. También te puedes acercar a ese número A, te puedes acercar por valores que estén a su derecha, por ejemplo, el 3, el 2.5, el 2.2, 2.1, 2.05, etcétera. Observa cómo estos valores también se van acercando a tu número A, pero tu regla de correspondencia observa que también se va acercando poco a poco de esa forma también a ese número 4 que estábamos mencionando. Entonces, el acercamiento al número A puede darse tanto por su izquierda o por su derecha, pero deben ser valores cada vez más y más y más cercanos a ese número 2. Observa cómo en ningún momento tomé, por ejemplo, el 20. El 20 ya está muy alejado del 2. Entonces, la idea es hacer que estemos muy cerca del 2, pero nunca se tome al 2. Por eso es que al principio les decía que la condición es que su regla de correspondencia esté definida para este intervalo, o sea, que trabaje para este intervalo. Debe trabajar o estar definida para ese intervalo para que tú puedas realizar este acercamiento. Pero también les dije que no era necesario que esta regla de correspondencia estuviera definida en el número A. O sea, puede que lo esté, o sea, al decir que esté definida me refiero a que así lo pueda sustituir sin caer en ninguna indeterminación, pero puede también que no lo esté. En esos casos no me interesa realmente si está o no definida por este número A, porque si te das cuenta en la tabulación jamás tomé directamente al número A, o sea, al 2, y nunca lo sustituí directamente aquí. Por eso es que solo es relevante que esté definida en el intervalo abierto que contenga este número A, aunque no lo esté en el número A, porque realmente el número A específicamente nunca lo utilicé. Eso es lo que nos va a interesar en esta cuestión de límites. Examinar este tipo de comportamientos. Vamos a tener esa necesidad a partir de esta unidad y en demás materias de observar este tipo de comportamientos. Cómo se comporta nuestra función, si es que se acerca a un número, conforme nuestra variable x se va acercando a ese número. Este procedimiento o esta idea es la idea intuitiva del límite. De esto se trata analizar el límite de una función, ver cómo se comporta nuestra función según la variable x vaya adquiriendo valores cada vez más cercanos a algún número a. No sé si tienen alguna pregunta en esta parte. No sé, bueno, no sé si van bien hasta ese punto. ¿De qué se trata más o menos apenas la idea inicial del límite? ¿O tienen alguna duda en esta parte? ¿No? ¿No hay ninguna duda? Bueno, entonces, si continuamos analizando lo que es esta idea de límite, vamos a, digamos, definirlo informalmente. Digo de una manera informal porque todavía hay unas cuantas lagunas que podemos tener. Por eso en límites existe lo que se conoce como la definición informal y la definición formal de límite. La definición informal de límite, que es la primera que vamos a ver, se realiza mediante una especie de pregunta. Y tu pregunta sería, ¿mi regla de correspondencia f de x se acercará a algún número cuando mi variable x se acerca a un número en específico a? Si la respuesta es sí, decimos que f de x tiende a L cuando x tiende a A. Es decir, matemáticamente sería esta parte, se representaría así. Límite cuando x tiende a algún número a de f de x es igual a L. Y la pregunta sería esto. Cuando mi variable x se va acercando cada vez más y más y más al número a, ya sea por su izquierda o por su derecha, mi regla de correspondencia o mi f de x también se acercará a algún número en específico. Si la respuesta es sí, decimos que f de x tiende al número en específico, que en este caso se representa de manera tradicional por la letra L mayúscula, cuando x se acerca cada vez más al número a. Este procedimiento es el que está representando, o esta notación es lo que representa estas tablas. Como si tú tienes un número en específico de interés A, en este caso fue el 2, si tu variable X, es decir, cuando se va acercando como el 1, 1.5, 1.8 o el 3, 2.5, 2.2, se va acercando cada vez más al número A, tu f de X, o sea, tu función, o sea, esta parte, también se acercará cada vez más a ese número L. Si la respuesta es sí, decimos el límite
cuando X tiende al número A de f de X es igual a ese número L. Caso contrario de que no ocurriera esto, por ejemplo, imagínate que aquí te hubiera salido primero un 9, luego te hubiera salido un 12, luego te hubiera salido menos 3, luego un 5. Entonces ahí ya no podríamos utilizar esta notación porque no se estaría cumpliendo esta afirmación. Pero si pasa como en las tablitas, que si no se va acercando poquito a poquito, se va acercando cada vez más y más a un número en específico, como en este caso fue el 4, entonces es válido utilizar esta representación. ¿Sí les queda claro qué significa esta representación? ¿La podría repetir, profe, por favor? ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Vean, te está diciendo, vean, en ocasiones nos va a interesar saber cómo se comporta una función conforme la variable X vaya adquiriendo cada vez valores más cercanos a un número A en específico. Esas palabras, ¿qué significan? Lo que está ocurriendo aquí en la tabulación. Que yo te digo, mi número A que me interesa es el 2 y quiero saber cómo se va comportando la función f de X conforme yo voy tomando valores cada vez más cercanos al 2. Si te das cuenta, X va tomando valores primero del 1, 1.5, 1.8 y así sucesivamente, cada vez más cercanos al 2, pero nunca toma el 2. Es importante que lo recuerdes, nunca toma el 2. Ahora, vas a observar, al sustituir todos estos números cada vez más cercanos al 2, al sustituirlos en tu regla de correspondencia, te va a ir dando unos cuantos valores. En este caso, la regla de correspondencia donde se están sustituyendo es x cuadrada menos x más 2. A la x le das el valor de 1, luego le das el valor de 1.5, luego el valor de 1.8 y así sucesivamente. Entonces, si tú observas, tu regla de correspondencia cada vez se va acercando más y más y más a algún número en específico. En este caso, ese número en específico aparentemente es 4. Pero tu acercamiento no puede darse solo por la parte izquierda del número A, porque si te das cuenta, todos estos números que están en esta tabla están a la izquierda del 2. También te puedes acercar por la derecha del 2, por ejemplo, el 3, 2.5, 2.2, etcétera. Y también estos números los vas sustituyendo en tu regla de correspondencia. Y observa cómo en la regla de correspondencia también poco a poco te vas aproximando específicamente al número 4. Entonces, cuando ocurre eso, de que cuando le asigno valores X cada vez más cercanos a algún número A en específico y mi función específicamente se acerca a algún número, decimos entonces el límite cuando X tiende al número A de f de X es igual al número L. El número L es la letra L se utiliza de manera tradicional para representar el número al cual se aproxima tu regla de correspondencia. En este caso, ese número que está representando L es el 4, ese valor límite al cual me estoy acercando. O sea, nunca llego a ese valor, nunca lo tomo específicamente, pero nunca me voy a exceder de ahí. En este caso voy acercando cada vez más y más al 4. Eso es lo que significa esta notación. Y esta notación solo puede utilizarse cuando está ocurriendo lo de la tablita, que efectivamente te vas acercando cada vez más a un número en específico. Pero como te dije hace rato, si aquí no te hubieran salido estos números, imagínate que te hubiera salido en su lugar al sustituir, te hubiera salido primero un 8, luego te hubiera salido un 20, luego un menos 3, luego un 7, luego a un 10.5. ¿Qué opinan? ¿Se está acercando a algún número en específico o están dando valores como, digamos, aleatorios? Valores aleatorios. Sí, aquí ya no está dando ningún número en específico, ¿no? Entonces, cuando les pase eso, que no se van acercando a ningún número en específico, entonces esto no lo usamos, no hay límite, no hay nada que especificar aquí. Esta notación solo se utiliza cuando sí está pasando lo de la tablita, que efectivamente me voy acercando a un número en específico. Solo en esos casos utilizamos esta notación. Y esta notación eso es lo que está representando, este proceso, ver cómo se va acercando, a qué valor se va acercando nuestra función cuando nuestra variable X va tomando valores cada vez más cercanos a ese número A. Eso es el límite. No sé si me entendieron. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Claro? profe. Bueno, esa es la idea de lo que es el límite. También algo que tienen que tener mucho en cuenta siempre es que el número A que les interese, obviamente vamos a ver más adelante qué números A o a qué me refiero con un número A de interés, lo van a ver más adelante, pero cuando ustedes ya elijan su número A, deben tener en cuenta que no es necesaria que su función esté definida por este número, porque a lo largo de esta unidad y siguientes materias nos vamos a dar cuenta que en muchos casos nuestra función no está definida para ese número. Mi primera pregunta es, ¿sí saben a qué me refiero con que la función no esté definida en este número? O sea que no forme parte de su dominio. Por ejemplo, imagínate, 1 sobre X. ¿Qué número no forma parte del dominio de la función 1 sobre X? El 0, ¿no? El 0. Entonces, haz de cuenta, ¿qué tal si yo te dijera, haz este proceso de la tablita para el número A igual a 0? Tú dirías, pero no está definida esta función para este número A.
No importa, en límites no te interesa exactamente ese número A, solo los valores que están cercanos a A, por ejemplo, el 1, el 1.8, el 1. Perdón, más cercanos el 0.9, 0.8, 0.7, ese 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, ¿sí los acepta esta función? Sí. Sí, entonces, si eso pasa, sí puedes empezar a realizar este proceso. Es lo que te exige. Quizás tu función no trabaje exactamente para el número A. Lo importante es que trabaje para los números que están alrededor de A. Por ejemplo, en este caso, el dominio de esta función es de menos infinito hacia cero, cero hacia infinito. Y aquí me puedo dar cuenta que los valores que están a la izquierda del cero y a la derecha del cero, sí me los acepta mi función. Eso es lo importante, que sí te trabaje para valores que están a la izquierda del cero y a la derecha del cero, aunque no te trabaje exactamente para este número A. Aún así, se puede realizar este proceso. Y si trabaja para ese número, pues no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí me entendieron esta condición? ¿Cuál es la condición necesaria para poder empezar este proceso? Para ir viendo Sí. cómo se va comportando la tablita, porque pues imagínate que no estuviera definida para los valores que están al cero, pues no podrías hacer la tabla porque no podrías ir realizando las sustituciones. Entonces, esa es la idea intuitiva del límite. Ahora, vamos a explicar dos problemas. O sea, obviamente hay muchos problemas. De hecho, la idea límite, el concepto de límite, es la idea principal del cálculo. ¿Por qué es la idea principal? Porque el límite nos ayuda a muchas aplicaciones que están dispersas en diferentes materias a lo largo de diferentes carreras. El límite fue el responsable de crear todas esas nuevas ideas. Por ejemplo, una idea muy principal que van a darse cuenta es que la integral, esa famosa integral que ustedes vieron en cálculo integral, si es que llevaron integral en bachillerato, esa integral la origina un límite. El límite es el responsable de crear a la integral. Sin el límite no podríamos crear la integral. Y sin la integral no se pueden hacer las diversas aplicaciones que existen en las materias. Por ejemplo, ustedes en mecatrónica van a llevar muchas materias siguientes donde los procesos de solución involucran puras integrales. Sin el límite, la integral no existiría y no podríamos hacer esos procesos. O bueno, sí se podrían hacer, pero el procedimiento sería increíblemente largo porque sería mediante algo que conocerán como sumas de Riemann. Mejor con la integral, que es más rápido. Pero el límite nos ayuda a crear nuevas cosas. Por eso es que en muchos libros de texto ustedes van a observar el enunciado. El límite es la idea principal del cálculo, porque él es el que origina todos esos procesos siguientes. Vamos a ver dos problemas en los que surge esta idea intuitiva que les acabo de explicar de que a veces nos va a interesar saber cómo se comporta una función conforme X va tomando valores cada vez más cerca de A. Surgen diferentes situaciones. Una de esas situaciones es cuando nosotros vamos a determinar la recta tangente de una curva en un punto. Porque, por ejemplo, ¿sí vieron algo de rectas tangentes en la prepa? ¿O si saben qué datos necesitan para determinar una recta tangente o crear la ecuación de una recta tangente? ¿Tiene relación con el problema de las cuadraturas, profe? ¿De las qué, perdón? ¿De las cuadraturas? No, de hecho no tanto, porque realmente lo único que nos interesa son el punto y la pendiente. ¿Sí les son familiares esas palabras? ¿Nunca han escuchado la palabra pendiente? Sí. Sí, ¿no? Sí. O sea, es algo que se ve desde la prueba. O sea, cuando ustedes les creaban, hasta les decían, esta es la ecuación en la forma punto pendiente. No sé si recuerdan algunas palabras como esas. Sí. Bueno, Sí. entonces, Sí. y después les decían, esta es la recta tangente. Sí. Entonces, ahora, ¿saben más o menos qué es una recta tangente o qué les dan a entender con recta tangente? ¿Y saben qué es la pendiente? Sí se los mencionaron, solo les dijeron, esta es la pendiente y esta es la recta tangente y ya, pero no les dijeron qué eran. ¿Es la que la toca en un solo punto? Esta es una idea principal, exacto. Esa es una muy buena idea principal. Bueno, de ahí vamos a iniciar. De ahí nos vamos a basar para iniciar. ¿Cómo te apellidas? Es un buen punto de inicio. Norte Fuentes. Duarte. Sí. Entonces vamos a pasar con esas ideas que dijo su compañero. Voy a iniciar en esta parte. Vamos a ver todas estas figuritas. Antes de definir cómo va a intervenir el límite en la creación de la pendiente de la recta tangente, vamos a recordar qué es la recta tangente. Normalmente en bachillerato nos decían, la recta tangente a una circunferencia es una como la que ustedes pueden observar aquí, en esta figurita, la que está en la parte izquierda de su pantalla. Y les decían, la recta tangente es aquella recta que solo toca una vez a su circunferencia. ¿Sí les suenan esas palabras? Es lo que les decían. En una circunferencia, la recta tangente era aquella recta que solo podía tocar una vez a la circunferencia. Solo una vez. Esa era la recta tangente.
Y la pendiente es simplemente la inclinación que tiene esta recta. Eso es una pendiente. La pendiente es simplemente la inclinación de un segmento lineal, en este caso de una recta. Ahora, si solo nos limitamos a esa definición, pues es muy vago saber lo que es la recta tangente. Simplemente puedo decir una recta que toca una vez a una curva. Bueno, sí, pero es demasiado vaga esa definición y hay que profundizarla un poco más. ¿A qué me refiero? Si tú observas esta primera curva, vamos a aplicar esta definición, pero a curvas más complejas, no solo a circunferencias, porque nosotros en funciones vimos que pues hay diferentes tipos de gráficas. Si tú observas aquí tienes una especie de parábola y vamos a decir que esta es la recta tangente a este punto. El punto que estás observando aquí en color azul o bien el que está aquí en la circunferencia recibe el nombre de punto de tangencia, o sea, es el punto de contacto de tu recta tangente con la curva. Eso es el punto de tangencia, el punto donde entra en contacto tu recta tangente con la curva. Entonces, si yo observo esta gráfica, la primera gráfica, la que vamos a llamar la número 1, puedo darme cuenta que, pues efectivamente, podemos intuir que esta cumpliría la definición de la recta tangente. Una recta que toca la curva en un solo punto. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, si tú ves la gráfica marcada con el número 2, la recta tangente, aquí ahí estaría el punto de tangencia. Si solo observas la parte izquierda de esta gráfica, tú podrías pensar, también es una recta tangente porque solo entra en contacto una vez con la curva. Pero si ya observas la curva completa, ¿cuántas veces entró en contacto con la curva realmente? Observas la recta. Dos. Dos veces. Entonces, aquí ya surge la duda si la puedo llamar recta tangente, porque habíamos dicho que la recta tangente era aquella que solo tenía un punto en contacto con la curva. En la primera sí podemos decir eso, pero en la segunda ya no, ya tenemos dudas si es tangente o no, nos quedamos con la duda. Ahora observa la gráfica número 3. La gráfica número 3 es la gráfica de la función valor absoluto. Si tú recuerdas la gráfica de la función valor absoluto, es una V, como la que estás observando ahí. Y hay dos líneas trazadas, dos rectas. Aquí tienes una recta que solamente entra en contacto con un punto de la letra B, o inclusive puedo trazar otra recta con otra inclinación. Observa la que está aquí, la que estoy remarcando con el cursor. También entra en contacto solo con un punto. Entonces podríamos ver que las dos rectas que se están trazando aquí, si solo nos remontamos a lo que decía la definición de la prepa, podríamos decir, sí son rectas tangentes. Podríamos pensar eso. En la figura número 3 podríamos llegar a hacer la misma suposición. Tengo una recta, por ejemplo, esta, entra en contacto solo con este punto, quizás sea recta tangente también, podríamos pensar eso. Y luego, en cambio, en esta recta, aquí podemos decir que es el punto de tangencia. Si te das cuenta, esta recta entra en contacto con muchos puntos aquí en la curva. Por lo tanto, si nos limitamos eso en la gráfica 5, podríamos decir que esta no es tangente porque entra en contacto con muchos puntos. Sin embargo, esa definición de la recta tangente es una definición incompleta a la que veíamos en la prepa. La definición ya completa, ya expresada en curvas más complicadas como las que están aquí, es simplemente lo siguiente. La recta tangente en un punto determinado, en este caso vamos a llamarlo el punto A, es aquella recta que entra en contacto con ese punto y que tanto a la izquierda como a la derecha de ese punto en valores muy cercanos, la recta tangente tiene la misma similitud, casi la misma similitud que tu curva. O sea, es una aproximación lineal. ¿A qué me refiero? Si te das cuenta, desde esta marquita que te estoy poniendo en azul hasta esta otra marquita, en la gráfica 1, la recta tangente parece que coincide, o sea, como que se va encimando con la curva. ¿Sí notan eso? Como que se van encimando. Sí. Eso Sí. quiere decir que los valores o los puntos que van a estar sobre la recta casi van a ser los mismos que los puntos que estarían sobre la curva. Si eso ocurre, podemos decir que esta recta es tangente a esta curva en el punto A. Eso es la recta tangente realmente. Es aquella recta que cuando tú la traces y toque a lo que es tu curva, en valores muy cercanos al puntito de tangencia, tanto a su izquierda como a su derecha, la recta sea muy, muy similar en valores a la curva. Por ejemplo, si yo te digo en este punto A, yo te digo, esta es la recta tangente, no sería así, porque te das cuenta, tu recta está muy despegada ya de la curva. ¿Sí te das cuenta cómo la recta está despegada de la curva? Sí. Sí, eso quiere decir que los valores, los puntitos que están sobre la recta no van a ser los mismos, ni siquiera parecidos a los que están sobre la curva. Es decir, haz de cuenta que, por decir algo, esta fuera una función, vamos a llamarla f de x, la curva, la parábola, y la recta fuera g de x. Al decir que es una recta tangente y que este número A fuera, por ejemplo, el 3,
quiere decir que cuando tú evalúes en valores muy cercanos al 3, por ejemplo, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, y utilizas la función f de x, te van a dar valores, por ejemplo, no sé, 4, 4.1, 4.3, 4.7, 4.8, etcétera. Pero si tomaras a la recta tangente es una función también, o sea, va a tener una regla de correspondencia, y le das los mismos valores, por ejemplo, 2.5, 2.6, 2.7, etcétera, vas a empezar a notar cómo sus valores de la recta tangente van a ser muy parecidos aquí. Por ejemplo, te va a dar 4.1, 4.31, 4.75, 4.82. Esto es lo que va a ocurrir con la recta tangente, que al utilizar la regla de correspondencia de la recta tangente, los valores evaluados en los mismos puntos que con la gráfica original, sus valores van a ser muy similares, tanto por la izquierda como por la derecha. Es decir, si tomas valores 2.5, 2.6, 2.7, valores muy cercanos al 3, como si también tomaras 3.5, 3.4, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la recta tangente, que te dé valores muy cercanos a la función original. ¿Sí me entendieron eso de qué es la recta tangente? ¿No lo entendieron? Sí. ¿Sí? O sea, vean, ténganlo en cuenta. Gráficamente es cuando ustedes vean una recta que toca un punto de la curva, pero acá a la izquierda del puntito y a la derecha, la recta tangente casi está encimada o casi lo está sobre la curva. Ya si está muy separada como aquí, entonces ya no sería recta tangente. Tiene que estar como aquí, con esta parte muy pegadita. Entonces, ese es el concepto real de recta tangente. Por lo tanto, en la gráfica 1, esta sí es una recta tangente. En la gráfica 2, ¿creen que esto entonces sí sea una recta tangente a este punto que está aquí? Si están muy cercanos por acá y por acá, ¿sí lo será? Sí. Sí, sí lo es, exactamente. Aquí sí lo es. También es una recta tangente. Hace rato teníamos la duda porque tocaba la gráfica 2 veces, pero ese no era el concepto real de recta tangente. El concepto real era que en el punto de tangencia, que es este, punto de tangencia, es el punto de entrar en contacto, a la izquierda del puntito y a la derecha del puntito fueran muy similares a la gráfica. Por lo tanto, esta sí es una recta tangente. ¿Pero en dónde? En este punto, en el que está aquí. La gráfica 3, te voy a trazar esta recta. Te trazo esta recta. El punto de tangencia es donde está la OB, el origen de la OB aquí. ¿Qué opinan? ¿Creen que sea una recta tangente? Recuerden la condición que a la izquierda del punto y a la derecha del punto, la gráfica sea lo mismo, casi lo mismo que la recta. No, No. no, no, Estamos porque como que separados. se parece, exactamente, como que se parece del lado derecho, ¿no? Pero del lado izquierdo se parece. No, y tiene que parecerse tanto de izquierda como por derecha, por lo tanto, esta no es recta tangente. ¿Y qué pasaría si yo, en lugar de trazarte esta recta, te trazara una recta de esta forma? La otra recta, la que te estoy remarcando, ¿creen que esta sea recta tangente? No. Hay mucha separación, ¿no? Hay mucha separación, entonces no es recta tangente. Por eso, a partir de este momento, quizás en muchos libros de texto les han mencionado donde hay picos, porque la V es un pico aquí, no se pueden trazar rectas tangentes por lo que está pasando aquí. Es por eso, por este pico que hay aquí, podemos ver que aunque yo trace una recta aquí, una recta por acá, o inclusive trace una recta horizontal, la separación es increíble, es mucha la diferencia, por lo tanto, esta no es una recta tangente. Como les comentaba, por eso muchos libros de texto, o quizás les hayan mencionado antes, van a encontrar esas palabras. Donde hay picos en una curva, no se pueden trazar rectas tangentes. Si observan aquí, tenemos otro pico aquí. Entonces, si yo trazo esta recta, otra vez ocurre lo mismo. Quizás se parece un poco sobre la derecha, pero nada a la izquierda. Tiene que parecerse tanto de izquierda como derecha. Por lo tanto, tampoco es recta tangente. Aquí tampoco hay rectas tangentes. Ahora, este es el punto de tangencia. El punto de tangencia. ¿Qué opinan? ¿Aquí sí será recta tangente? ¿Esta recta que está aquí? Sí. Sí. Sí, entonces esta es una recta tangente. Muy bien. Entonces, ¿ya no entendieron cuándo pueden decir que tienen recta tangente y cuándo no? Sí. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo va a intervenir ahora el límite aquí? Imagínate que yo te doy una gráfica, como la que está aquí, y considera solo la gráfica verde. La gráfica verde, ignora tantito lo que es la azul. Voy a ver si la puedo apagar para que la pueda asignar tantito. Bueno, da igual. Entonces, ignora tantito la gráfica azul, solo considera la verde. La verde es una recta tangente al punto A. ¿Sí pueden observar eso? Como la recta verde es una recta tangente a este punto A, que es el punto de tangencia. ¿Sí lo notan? ¿Cómo es una recta tangente para ese punto?
Porque en este pedacito y a este pedacito sí se parece la curva, que es la negra, a la recta verde. ¿Sí lo entendieron esa parte? Sí. 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 Pero imagínate que yo te dijera, quiero que me des la ecuación de esa recta. La ecuación de esa recta, hay una forma de encontrarla que es mediante la forma punto pendiente. La forma punto pendiente es y menos y1 igual a m por x menos x1, donde x1, y1 eran las coordenadas en el plano cartesiano del punto de tangencia. O sea, en este caso sería el punto A, ¿sale? Ese es el punto A. Punto de tangencia es A y sus coordenadas serían x1 y y1. ¿Pero alguien recuerda qué significaba m? Pendiente. Pendiente. Pendiente, La ¿Pendiente? pendiente. exactamente. La pendiente M es la pendiente, o sea, la inclinación que va a llevar esta recta verde. Y la pendiente había una fórmula que nos enseñaron en la prepa para calcularla. Esa fórmula era M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Alguien recuerda qué era Y2 y X2? Para sacar la pendiente de una recta. Los puntos de la Las coordenada y los coordenadas de puntos. cualquier punto punto de la B. gráfica. Las coordenadas de otro punto de la recta, ¿no? Exacto, necesitan las coordenadas de cualquier otro punto de la recta, pero, como nos interesa, hagan de cuenta, si ustedes quieren sacar la recta, que en este caso sea la pendiente, ustedes necesitan otro punto que esté sobre la curva con la recta, pero solo disponen de aquí un punto. O sea, para sacar lo que es la pendiente, necesitan un segundo punto. Ese segundo punto va a tener como coordenadas x2, y2. El primer punto, su coordenada es el punto de tangencia. Pero, ustedes necesitan un segundo punto, pero este segundo punto tiene que estar sobre la curva. ¿Ya se dieron cuenta cómo tiene que estar sobre la curva? Pero yo no tengo la recta sobre la curva. El único punto que entra en contacto es el punto A. Los demás están muy cercanos, pero no están sobre la curva. Entonces solamente tengo un punto. ¿Qué voy a hacer entonces para sacar la pendiente si desconozco cuál es el segundo punto? Lo que se hace en esta situación es que se traza una recta secante. La recta secante es aquella que digamos, corta la curva en dos puntos. En este caso, el punto A y el punto B. Esta es tu recta secante. La recta secante a esta curva. ¿Cómo sacar la recta secante a esta curva? Pues simplemente para sacar su pendiente ya tienes las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. ¿Cómo sabes que tienes las coordenadas del punto A y el punto B? Porque son puntos que están sobre tu curva. Y la curva, si te das cuenta aquí, debe tener una regla de correspondencia. Por ejemplo, f de x. Si tú, por ejemplo, aquí vas diciendo, bueno, la coordenada en x de este punto B como que es 1.1 o 1.2. Entonces, si yo tomo este 1.1 y lo evalúo en la regla de correspondencia, ¿qué coordenada obtendría? La coordenada en Y, ¿no? Tendrías la coordenada en Y. Por eso es que en la recta verde no podía obtener la pendiente directamente porque solo conocía un punto sobre la curva para esta recta. El resto de la recta no tenía un punto sobre la curva, así que solo disponía un punto. En cambio, por ejemplo, si tú trazas la recta secante ya tienes dos puntos, el punto A y el punto B. En el punto A y en el punto B, si tú ves la coordenada en X, puedes sacar la coordenada en Y. ¿Cómo? Simplemente tomando la coordenada en X y evaluándola en la regla de correspondencia. Por eso es necesario que el otro punto del que tú tuvieras que disponer de la recta tangente fuera un punto sobre la curva, para que al evaluarlo en la recta, en la función, pudieras obtener la coordenada en Y. ¿Sí entendieron por qué debe ser un punto sobre la curva? Sí. Bueno, pero ahora, entonces hagan de cuenta, ustedes a esta recta azul le pueden sacar una recta C, le pueden sacar una pendiente, pueden saber cuál es la pendiente, se llama la pendiente de A hacia B. Le pueden sacar su pendiente de la recta secante, la recta que va de A hacia B. ¿Creen que esta pendiente, o sea, la inclinación que tiene esta recta azul, va a ser parecida a la inclinación de la recta verde? No. No, ¿verdad? Como que no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasaría si en lugar de escoger este punto B, yo escogiera, por ejemplo, un punto más cercano? Voy a ampliar un poquito esto para ver los deslizadores. Aquí está. Observen el punto B. ¿Qué pasaría si el punto B, en lugar de tenerlo aquí, yo decidiera acercarlo un poco más al punto A? ¿Qué creen que va a pasar con la pendiente de la recta azul? ¿Se aproximará un poco más a la pendiente de la recta verde? O sea, ¿su inclinación va a aproximarse a la inclinación de la recta verde? Sí. 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 Entonces, ¿qué opinan? Si yo acerco todavía más al punto B, ¿qué va pasando con la pendiente de la recta azul? ¿Se va a parecer más a la recta tangente? Sí. Entonces ya se dieron cuenta cómo entre más cerca esté el punto A, el punto B del punto A, más cerca va a estar la pendiente, va a ser el valor de la recta verde. O sea, lo acerco todavía más. Vean, ya está muy, muy cerquita. Y ya está tan cerca, la pendiente de esa recta secante ya podría empezar a decir, pues si la pendiente, digamos, fuera 3, pues la pendiente de la recta verde tiene que ser 3 también, porque pues son casi lo mismo. Pero esto, ¿en qué me basé?
en estar acercando el número B al número A. Sí, bueno, el punto B al punto A. ¿Sí se dieron cuenta que esta idea surge de acercar el punto B al punto A? Y Sí. este punto B tiene una coordenada en X. Vamos a llamarla simplemente X. Y este punto A mayúscula tiene un valor en específico que es A. Entonces, cuando el punto B se vaya acercando cada vez más y más al punto A, ¿qué va a pasar con la letra X? ¿También se acercará a la letra A minúscula? Sí. 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 Y eso es nada menos que la idea del límite. Si se dan cuenta, si regresamos a esta parte, es esto. Si se dan cuenta, ¿sí se acuerdan cómo les había dicho que yo me quería acercar a algún número en específico por el eje X cada vez más y más cercano? Por ejemplo, 3, 2.5, 2.2, 2.1. Iba a tener en ocasiones esa necesidad. Todavía no sabía en qué momento, pero la iba a tener en ciertas ocasiones. Entonces, se cuenta cómo ya se presentó la primera. La primera fue aquí. Yo tengo la necesidad de acercarme cada vez más mi coordenada en X a la coordenada en A con el fin de poder encontrar la pendiente de la recta tangente. Ahí está una primera necesidad. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Ya, obviamente esta necesidad es un poquito, digamos, trabajada. Ya después se van a dar cuenta cómo ya salen en aplicaciones ya más reales, digamos, más coloquiales. Le voy a cambiar los valores aquí a esta parte para que ustedes vean que no solo se puede acercar por la derecha, habíamos dicho, ¿por dónde más se podían acercar? Por la izquierda. Por la izquierda, exactamente por la izquierda. Entonces vean aquí algo que va a pasar. Vean, aquí está su recta. Voy a acomodarlo un poquito. Por acá, ya está. Ahora vean, normalmente nos estamos acercando a la recta por su derecha. Vean cómo se va acercando a A por su derecha y se da la pendiente, ¿no? Pero ¿qué pasa si me paso para este lado? Vean, ahora el punto B lo puse a la izquierda de A. También me voy acercando. ¿Y qué va pasando con la pendiente de la recta azul? ¿También se va acercando a la pendiente de la recta verde? Aunque me acerque por su izquierda. Sí. Sí. Sí, también. Entonces no Sí. importa, izquierda o derecha, debo llegar a la misma conclusión. En este caso llegaría a la pendiente de la recta tangente. Entonces recuerda, eso es muy importante. No importa que tú te acerques por la izquierda o por la derecha, debes llegar exactamente a la misma conclusión. Esa es la idea. Pero también nota algo que te había dicho aquí. En este punto, cuando por ejemplo yo te puse que el valor de A podía ser 0, no me interesaba que la función estuviera definida en ese punto. ¿Por qué no me interesaba que la función estuviera definida en ese punto? Porque nunca lo iba a tomar directamente, o sea, nunca iba a sustituir el 0 en la función, ¿no? Y aquí es lo mismo. El número del punto B nunca va a tomar la posición del punto A, porque si toma la posición del punto A, ¿qué pasa? Desaparece tu recta secante y ya no hay, digamos, desaparece tu recta secante, pues otra vez vuelves al mismo problema inicial. No puedo calcular la pendiente, entonces va a ser un valor muy, muy cercano, pero nunca exactamente el punto A. ¿Sale? Y pues eso ya lo podemos pasar a una definición. Esto es lo que te había explicado aquí. Estas grafiquitas son lo que te expliqué en GeoGebra. Aquí podemos decir entonces que la pendiente de esa recta secante, conforme va la coordenada en X esté muy cercana, o sea, ven esta parte, la que está aquí, la pendiente de la recta secante, si es que la coordenada en X está muy cercana a ese número A, podemos decir que es la pendiente de la recta tangente, ¿sale? Entonces, mientras está muy, muy cercano ese número X al número A, la pendiente de la recta secante podremos decir que es la misma que la pendiente de la recta tangente, siempre y cuando ocurra lo de la tablita, que efectivamente nos estemos acercando a algún número. Y aquí te lo voy a poner en un pequeño problema para que lo veas. Imagínate que te dicen, encuentra la ecuación de la recta tangente a la parábola, se te da una función y te dicen el punto en el cual lo quieren, es el punto de tangencia. Por lo cual, tú puedes decir, basándote en la misma idea de hace rato, podrías pensar un punto que esté sobre la curva, un segundo punto, porque yo necesito encontrar y menos y1 igual a m por x menos x1. Necesito un segundo punto. Ese segundo punto vamos a llamarlo, por ejemplo, q, que va a tener como coordenadas x2 y y2. Cualquier punto que esté sobre la curva puede ser, por ejemplo, el 2. Si el 2 está sobre la curva, para obtener la coordenada y, evalúalo aquí. Será 2 al cuadrado, es 4, ¿sale? Entonces, fíjate, es un número que es el 2 cercano al 1, pero nunca el 1. Pude haber tomado también 1.8, 1.5, 1.3, pero nunca el 1. O valores por su izquierda, 0.9, 0.8, etc. Pero, ¿qué pasa si yo utilizo este punto? Bueno, si yo utilizo este punto, entonces ya puedo calcular la pendiente. La pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, y2 es 4. Y1 es 1. Este es X1 y Y1. Y abajo sería X2, que es 2, menos X1, que es 1. 4 en este caso, menos 1. En este caso aquí nos va a dar lo que es 3. 2 menos 1, en este caso nos va a dar 2. 1, perdón, nos va a dar 1. Entonces aquí cuando yo haga 3 entre 1, me va a quedar 3.
Podríamos decir que la pendiente es 3, pero ahora les haría la pregunta, ¿esta pendiente que es 3 sería realmente la pendiente de la recta tangente? ¿Podríamos decir que ya es esa? ¿O qué tendríamos que hacer para mejorar eso? O sea, lo que pasó aquí, hagan de cuenta, fue esto. Si se regresan a la gráfica, es como si hubiera dicho, voy a tomar este valor aquí, digamos. Voy a tomar este valor. Imagínense que fuera el 2, ¿no? Imagínense que es el 2, aunque el B no llegó hasta ahí, pero imagínense que llegó al 2. El 2 está muy cercano al valor de A, que está acá. O todavía hay una separación considerable. Vamos a pensar así para que quede. Hay una separación considerable, ¿no? Exactamente, porque yo tomé que B, yo dije, para proponer el segundo punto de B, miren, hasta coincide aquí, para proponer el segundo punto de P, yo le dije que la coordenada en X fuera 2. Por lo tanto, la coordenada en X de A realmente es el 1. El 2 está cerca del 1, pero no tanto. De hecho, si ustedes ven la recta secante, que es la azul, todavía está muy separada de la recta verde. Y aquí me había dicho que la pendiente era 3. Por lo tanto, todavía no puedo garantizar que esa pendiente de 3 sea la pendiente de la recta tangente porque todavía hay mucha separación. ¿Cómo le harían para mejorar esto? Para que puedan decir que la pendiente va a ser más cercana a la verde. ¿Qué harían ustedes? Acercar las coordenadas de Q a 1.1. Exactamente, acercar todavía más a que en lugar de 2, agarro, por ejemplo, el 1.1. Exacto, esa es una buena respuesta. ¿Cómo te pidas? Pérez Esteban. Muy bien, lo que dijo su compañera es correcto. Y de hecho, eso es lo que haríamos aquí. Vean ustedes cómo voy a hacer aparecer una tablita donde, observen, cuando yo escogí que la coordenada en X fuera 2, la pendiente, ¿cuánto me había dado? 3, y aquí está, me dio 3, ¿no? No hay problema, me dio 3. Entonces, ahora, en la siguiente parte, ahora tomé un valor más cercano, 1.5, luego 1.1, como dijo su compañera, luego todavía más cercano al 1, 1.01, más cercano al 1, pero nunca al 1. Y si ustedes observan la pendiente, ¿se va acercando a algún valor en específico entre más cerca esté yo del 1? Al 2. Al 2. Ahora, también les he dicho, no solo se pueden acercar por la derecha, también ¿por dónde? Por la izquierda. Por eso se toma 0, 0.5, 0.9, 0.99. ¿A dónde se acerca? Por la izquierda. Igual al 2. Al 2. Entonces, ¿cuál me dirían ustedes que es la pendiente de esta recta tangente? 2. 2. 2. No. Y entonces la ecuación de la recta tangente quedaría y menos el valor de y1 que es 1 igual a la pendiente que es 2 por x menos el valor de x1 que es 1. Y ahí está. Esta es tu ecuación de la recta tangente. Que si la simplificas se puede ver como 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2. Este menos 1 pasa a sumar como más 1. Y es igual a 2x menos 1. Esta es la ecuación de tu recta tangente. 2x menos 1. ¿Cómo sacamos la pendiente sin un segundo punto? Aproximándonos con una tabla. Y esta tabla, ¿la idea de quién es? Del límite. Esa es la idea del límite. ¿Sí les queda claro cuál es la idea del límite? Y un ejemplo de cuándo se nos puede presentar esa necesidad de analizarlo como un límite. Bien, entonces cada vez que alguien les diga, ¿qué entiendes por límite o qué es eso del límite? Es simplemente aquel proceso cuando me interese saber cómo se va comportando, qué valores adquiere una función cuando la variable x adquiere valores cada vez más cercanos a algún número a, pero sin tomar al número a, ya sea por izquierda o por derecha, y ver si es que la función se acercó también a algún número en específico. Si se acerca a algún número en específico, podemos concluir que se trata de un límite. ¿Sí les queda claro? Sí. Sí. Y eso es toda la idea del límite inicial. ¿Se dan cuenta? Está medio aburrido, complejo, pero es para que ustedes entiendan a qué me refiero por límite y no simplemente estén poniendo, límite, quién sabe qué sea o quién sabe qué haga, pero eso es un límite. Aquí está, esto es lo que está haciendo realmente el límite. Y ya vieron una primera necesidad que tuvimos de aplicar la idea del límite. Y van a haber más necesidades todavía, pero esta fue la primerita. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta. Profe, ¿podríamos ver la gráfica del móvil? ¿Podría poner la qué? ¿La diapositiva esta o qué me había dicho? Casi no te escucho. ¿Esto? No, la del ejercicio. ¿Esta parte? ¿Vamos, Lirma? Ya. De nada. Entonces, de hecho, también el límite, cuando ustedes avancemos más, ¿sí les suena familiar la palabra derivadas? Sí. Bueno, Sí. pues las derivadas son un límite. Y lo van a averiguar después. Las derivadas son un límite. Y van a ver, pues es donde el límite empieza a surgir varias cosas y más y más y más cosas.
Entonces comenzamos con el pase de lista de la unidad número 3. Aquí a partir de ahí se reinician otra vez las asistencias.